yo he de decir una cosa, yo nunca estoy a gusto con estos temas cuando tengo dudas de que se puedan magnificar. Yo no creo que España sea todavía un país inseguro, y a mí me gustaría ver, y veo de vez en cuando, comparaciones con otros países. España no está peor. Entonces, a mí el alarmismo en este tema, yo creo que afecta a núcleos pequeños. Desgraciadamente, afecta más a los barrios y a la gente más pobre. Eso es. Eso sí que es un factor de desigualdad, donde deberían llevar ahí más policías, a lo mejor menos, bueno, en La Moraleja, en el centro, etcétera. Y yo vengo aquí a hablar de política, a hablar de mi libro. Quiero hacer un análisis político. El alarmismo y el argumento de la inseguridad me da la impresión de que en estas últimas elecciones no ha servido para nada. Vamos, no se ha tenido en cuenta. Pues los datos estadísticos son bastante peculiares. Si miras la distribución del voto en percentiles en zonas de riqueza, resulta que en el 10% más pobre, tiene mayoría, supera más de la mitad de los votos al PP y a Vox. En el 10% más pobre. ¿El qué? El número de votos. Los votos en los barrios, en las calles, que están situadas en el 10% más pobre, es mayoría, con el 51, me parece recordar de memoria, votan PP más Vox. Sí, si añado el 20%, se dispara aún más. Es decir, el desesperado, el que está en la pobreza, curiosamente, frente a lo que dice la izquierda, vota seguridad. A las dos derechas porque ve autoridad, ve posibilidad a la solución de sus problemas. Si añadimos el 20%, el 10 más el 20% de los más pobres, es decir, esa franja, ya la mayoría creo que sumaba hasta el 52, casi 53%, con una amplia presencia de Vox. ¿Esto qué significa? ¿Y dónde vota la gente de las izquierdas? Pues en el percentil más alto, es donde tenía... y Podemos. Y Podemos, exacto. Y Podemos, más izquierda, más arriba, curiosamente. ¿Por qué? Porque el que no puede caminar por su barrio, el que tiene que estar en contacto, cuando su hija se baja del autobús y a las 2 de la mañana le dice vete llamándome y dime dónde estás en todo momento, el que ve que está perdiendo las oportunidades, el que debería estar recibiendo ayudas y no las recibe porque ve que un recién llegado recibe las ayudas, se monta en un coche, hace la operación del estrecho también subvencionado y se lleva y pide las medicinas desde allí y se lleva bolsas de medicina y va a la farmacia y ve que a él le cobran el eurito o no sé qué después de haber cotizado toda la vida, y a un recién llegado se lleva bolsas y bolsas y bolsas que se lleva a Nador, como podrán ver ustedes en la operación Paso del Estrecho. Miren las bolsas que llevan los que son de origen español. Los de origen francés, bueno, llevan bicis, tal, pero hagan una mera observación en la operación Paso del Estrecho. Miren el tipo de bolsas que llevan. Llevan bolsas de medicinas, que por cierto hay un negocio nunca atajado de reventa de material médico, o sea, de medicinas que se han recibido gratuitamente en España por parte de ciudadanos magrebís y que se revenden en el norte de África de forma... Eso es un clásico. Es un clásico, ¿vale? Ya sabes que yo nací ahí. Exacto, yo también, yo soy ceutí, o sea, los africanos dominamos la tierra. Pero... y el caso que íbamos a hablar de él, que es el tema de este acuerdo para aprovecharse del tema de la violencia de género, para unos falsos casos, lograr que haya una serie de personas subvencionadas. Entonces, eso genera en los barrios inseguridad, reacción y desesperación. Y eso, repito, nosotros no lo vemos porque somos afortunados, tenemos la fortuna de vivir en sitios probablemente más seguros, más establecidos, pero ellos ven que menos pobres. Claro. Entonces, cuidado, que ahí hay un caldo de cultivo que empieza en Italia. Había estas semanas unas imágenes de nativos italianos ya soltando la mano a grupos, vamos a llamar, de menas que empezaban a hacerse con la calle. Y cuidado cuando empieza la batalla de control. No tenemos el efecto que tú conoces bien en Francia del Banlieue, de la zona aislada. Allí Francia cometió el error de convertirlos en guetos aislados, pero aquí hay convivencia. Y ojo que la convivencia, sobre todo con algunos orígenes, empieza a ser terrorífica. Hay barrios que empieza a haber verdadero terror por las noches. Por Italia no me preocuparía porque la mafia nunca permitirá que lo suplanten los extranjeros. O sea, sí, bueno, para poner un poco de orden. Pero no está en toda Italia la mafia.